Bienvenidos al primer programa de A Tres Toques Femenil. Que lo disfruten. Hola amigos, gracias a mis amigos de A Tres Toques por esta invitación. Soy Aceret Granados y hoy les voy a platicar de un tema muy importante que es uno de los proyectos con los que iniciamos el año en este programa de A Tres Toques. Hoy vamos a hablar del fútbol femenil. Ustedes entenderían que cuando hablamos de fútbol femenil, tal vez vamos a hacer quinielas, vamos a hablar de los resultados, pero antes que esto, quiero hablar sobre los antecedentes del fútbol femenil. Claro, porque la mujer ha sido parte del desarrollo y la evolución del fútbol hasta nuestros días e incluso es considerado como un derecho adquirido el poder formar las ligas de fútbol femenil. ¿Pueden creerlo? Pero la historia de las mujeres en el fútbol no es una historia reciente, es una historia que data desde la dinastía Han en un juego, en una variante de un juego de pelota llamado Tsuchu. Y también existían otros deportes en el siglo XII en los que había un juego de pelota. Aquí justamente, especialmente en Francia y Escocia, las mujeres jugaban y estas variaciones que se fueron dando y desarrollando a través de los años llegan hasta 1863, cuando se definen las normas para evitar la violencia en el juego con tal de que fueran socialmente aceptables para las mujeres. Y en 1892, en la ciudad de Glasgow, Escocia, se registra por primera vez un partido de fútbol entre mujeres. Llegamos a 1894, cuando un activista en derechos de la mujer, Nettie Honeyball, funda el primer club deportivo denominado British Ladies Football Club. A ella se le da este reconocimiento de activista porque ella toma el deporte, el fútbol, como una causa para demostrar que la mujer podía emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad. Una sociedad que históricamente ha excluido a muchas mujeres, pero que al mismo tiempo nos ha dado la oportunidad de demostrarnos y de demostrar a nuestros compañeros que podemos trabajar en igualdad de circunstancias y con las mismas oportunidades. Y así, casi un siglo después, llegamos a 1970, donde se organiza el primer mundial de fútbol femenino en Italia, donde acuden selecciones representantes de diferentes países y por invitación. Claro que este es el primer mundial, pero es extraoficial. Ni siquiera aparece en los libros de historia ni es reconocido por FIFA. En 1971 es la UEFA la que se encarga de difundir entre los asociados el que se gestione y se fomente el fútbol femenino para que se vaya consolidando así en los siguientes años. Y es entonces en países como en Italia y Estados Unidos y Japón que se van generando las ligas profesionales que son competitivas. A diferencia de Europa, el fútbol en Latinoamérica pues no ha sido tan fomentado ni se ha desarrollado al mismo nivel. En países como Brasil y Argentina, que hay un alto nivel en fútbol en general, es donde se ha ido generando una liga de buen nivel. También se han desarrollado y se han logrado concretar campeonatos de fútbol femenino. De hecho, en el año 2000, Perú es el que organiza este primer campeonato internacional de clubes y ahí se coronan campeones. Después se organiza en el año 2005 los decimoquintos Juegos Bolivarianos que se realizan en Colombia. Y entonces es cuando empieza a generar el auge del fútbol femenino
y es cuando el Comité Olímpico Internacional decide incluirlo ya propiamente en el programa de los Juegos Olímpicos en Atlanta en 96, perdón. Pues igual en Atenas 2004 es cuando se corona campeón Estados Unidos, y en Sydney 2000 lo gana Noruega. Ya para Pekín 2008, que otra vez se lleva a cabo la justa, es cuando Estados Unidos gana el oro por tercera vez. A partir de este momento, en México es cuando ya también se empieza a generar este auge, ¿no? de las ligas. Y aquí en México sí existe una liga mexicana de fútbol femenil que funciona en 2 divisiones, la Superliga y la Premier. Y esto va a ser motivo de nuestra siguiente cápsula. Vamos a hablar propiamente del fútbol femenil en México y de la Liga Mexicana. También vamos a hablar con posterioridad de un tema que va relacionado con el fútbol, los derechos humanos. Y aquí tocaremos un tema muy interesante, que será justamente el partido de clasificación olímpica de Irán contra Jordania, que les adelanto, fue y será un motivo de análisis, un análisis interesante, porque aquí se descalifica a Irán por un tecnicismo, una infracción a las reglas de juego, por usar un yihad como parte del uniforme. Es un tema muy interesante. Les invito a seguir participando con nosotros, a seguir estas cápsulas de fútbol. También los invito a conocer más sobre el fútbol femenil, por supuesto, aquí en A Tres Toques con nuestros amigos. Gracias, que tengan muy buena tarde.